Hola, querida comunidad de la Institución Educativa Barrio Santa Cruz. Mi nombre es la profesora Diana Catalina Reyes. Nos encontramos nuevamente este año. Hemos hecho todo lo posible para que la distancia y la no cercanía física pues no sea una dificultad en este tiempo, y por eso estamos intentando llegar a ustedes a través pues de los medios que se nos facilitan. Hoy también tenemos a la profesora Edith Joana Galeano, que también quiere darles un saludo antes de que iniciemos este encuentro. Bueno, un saludo a todos y esperando pues que esta información sea de provecho para el proceso de inducción. Bueno, en este día les tenemos una invitada súper especial. Ella es la doctora Daniela Alejandra Páez Jiménez. Ella es de la ciudad de Barranquilla, pero tiene un corazón muy paisa. Ella ama entrañablemente a Medellín. De hecho, ha vivido varios años aquí, ha trabajado en el Hospital Pablo Tobón Uribe, en la Clínica León 13. Actualmente se encuentra en la ciudad de Barranquilla realizando su residencia en pediatría con la Universidad del Norte. Entonces, Dani, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, ¿qué tienes para decirnos hoy? Hola, buen día. Muchas gracias también a ustedes por la invitación. Pues espero que lo que les vaya a brindar, la información, sea también de mucho provecho para ustedes. Claro que sí. Bueno, Dani, quisimos invitarte en este día para que nos hables no tanto a nivel como técnico ni histórico de lo que ha sido pues la pandemia originada por COVID-19, sino como ya desde la persona de un médico como tal, ustedes que están en la primera línea. Cuéntanos, por favor, a nivel personal, ¿cómo ha sido la sensación de enfrentarse a una pandemia, sobre todo al inicio, cuando ustedes los coge por sorpresa? Sí, efectivamente, esto no ha sido fácil para ninguno de pues, nosotros que somos la primera línea, como lo acabas de decir, así como también pues las personas que realmente son las afectadas o pues los enfermos, ¿cierto? Desde el inicio, creo que ninguno de mis compañeros, pues si hablamos como de mi generación, hayamos vivido una pandemia. Entonces, para nosotros también todo esto fue algo nuevo, generó y sigue generando mucho temor. Era enfrentarnos a un virus al cual no teníamos nada de información, nos tocaba incluso como ver y escuchar y medio leer lo que iba saliendo de los países de Europa o los países de Asia, porque realmente no teníamos ni idea de lo que estaba sucediendo. Yo creo que fueron muchos sentimientos encontrados entre las ganas de querer ayudar a la gente, pero también el miedo, porque nosotros realmente no somos ningunos héroes y yo debería ser héroe de mi casa, y así como mis compañeros que tienen hijos quieren ser héroes de sus hijos, más no de toda una población que incluso para nadie es un secreto que en algunos momentos pues hemos sido rechazados y hemos sido vulnerados. Entonces uno como que muchas veces se cuestiona, realmente yo sí tengo que enfrentarme a todo esto, o sea, si vale la pena hacerlo. Pero bueno, por algo estudiamos lo que estudiamos y con el miedo y con las lágrimas y con el no dormir, seguimos adelante y pues tratamos siempre de dar lo mejor de nosotros. Justamente lo que acabas de mencionar, ¿cómo es la experiencia de ser un médico en pandemia? Ya lo decías, en algunas personas pues se ha visto el rechazo, en redes sociales hemos visto en algunos, pues, algunos casos fuertes de intolerancia, pero ya a nivel personal, tú como médica, Bueno, ¿cómo han sido las emociones? ¿El tiempo laboral ha cambiado? ¿Has sentido rechazo también por ser doctora o has sentido agradecimiento? O sea, ¿cómo ha sido esa experiencia tuya en este tiempo de la pandemia? lo que pasa es que mi historia se divide en dos, entre el antes de la residencia y después de la residencia. Yo soy hija de residente de la pandemia, entonces pues tendría que hablar como de dos puntos de vista. Si hablamos como médico general, donde me encontraba pues laborando en la clínica León 13, inexpertos todos en lo que estábamos viviendo, con miedo de lo que fuera a llegar. Cada turno era como una angustia de saber quién iba a llegar.
si era eso o no era eso, qué íbamos a hacer, a quién se tenía que intubar y a quién no, y qué más hacerle. Entonces, si yo te hablo desde la parte como médico general, realmente yo conté, primero pues con la gracia de Dios, y segundo pues creo que también como un buen lugar en donde me encontraba laborando, en el que yo no tuve rechazo directamente de las personas. O sea, todavía le doy gracias a Dios, no he tenido el primer suceso en el que a mí me hayan hecho el rechazo directamente. Siempre salía con miedo de mi casa. Sí me tocó salir incluso con una ropa distinta a mi uniforme por el miedo de que al salir alguien, al saber que fuera médico, pues me fuera a atacar. Siempre me daba miedo, incluso si me tocaba algún medio público o hablar con otra persona que no fuera de mi familia, expresar que era médico. Me daba miedo decirlo porque no sabía cuál iba a ser la reacción de esas personas. Eh, pero sin embargo, directamente no tuve el rechazo de alguien. Antes, pienso que la cultura antioqueña en parte me favoreció a mí porque al inicio de la pandemia las personas que llegaban a donde yo laboraba pues se percibieron como receptivas. Estaban incluso la mayoría conscientes de la situación de lo que estábamos viviendo, de que nosotros también estábamos agotados, pues, con miedo. Entonces, desde mi parte, digamos que yo no tuve ese rechazo, ¿cierto? Pero sin embargo, no, o sea, creo que si no lo viví, además de estar en un buen lugar, también era por el hecho de que también busqué como medidas como que, medidas de De supervivencia, o sea, prevención. Ujú. de prevención, exacto, o sea, no salir con mi uniforme, entre menos salía, obviamente mejor, nadie tenía que saber que yo era médico, si yo iba a un centro comercial, prefería ir en los días que me tocaba entrar a mí por pico y cédula antes que ir a un día que no fuera y decir que era médico porque tenía miedo que me fueran a rechazar. Entonces realmente pues siempre fue como el miedo, primero de contagiarme y segundo de que me fueran a rechazar, pero pues digamos que no me pasó. Luego me toca vivir la experiencia como residente, si bien todavía sigo en la primera línea porque mis pacientes son pediátricos y los atiendo en urgencias. Ya encuentro pues un ambiente en donde ya hemos vivido gran parte de la pandemia y pues ya la gente incluso alcanzó a relajarse un poco, tanto que ahí es cuando empieza el segundo pico de la pandemia. Entonces, ya mi miedo ya no es solamente que yo me infecte o que me vayan a rechazar, porque ya que me rechazaban, ya creo que no me daban tan duro, sino de infectar a las personas que yo quisiera. En este caso, pues a mi mamá. Entonces ahí es cuando uno también cuestiona el ver muchas personas en la calle, el ver muchas personas sin un tapabocas, sin lavarse las manos o creyendo que esto es mentira. Y uno que sí sabe que es verdad, tener ese miedo de que ya no soy solamente yo. Y de hecho creo que la mayoría de los médicos expresamos siempre como, si me voy a infectar, que me infecte yo, que me infecte ya, que me tengan que intubar, lo que tenga que hacer. Pero no que se infecte mi mamá, no que se infecte mi papá, no que se infecte un hijo, no que se infecte a alguien cercano a uno. Y lo peor, pues uno por ejercer su labor y no precisamente porque uno esté en la calle, digamos que pues sin las medidas que nos han indicado que debemos tener. Claro, se nota de verdad que ha habido muchos cambios en tu vida cotidiana, inclusive pues no por el hecho pues de ser médico, sino inclusive como persona, cuando estás por fuera como de la labor. A propósito de eso, ¿qué cambios o qué condiciones a nivel laboral, ya propiamente como médica, tú pues como que has experimentado, ¿cierto? No sé, aumento de casos, cómo fue esta cuestión de la dotación de implementos de bioseguridad, porque uno también ha escuchado pues como muchos casos que han trabajado con las uñas prácticamente en algunos sectores. A ti, pues a nivel ya propiamente dicho, ¿cómo te ha tocado esta situación? Y también, pues a propósito de eso, como para que nos clarifiques un poquito, porfa, ese mito que en la sociedad está cuando hay de pronto un fallecido que todos los pasan por COVID, que es como la experiencia que escuchamos. Bueno, con respecto a los elementos de protección personal, también le doy gracias a Dios y a los lugares en donde he estado trabajando este tiempo de pandemia.
que nunca me faltaron. Desde en donde me encontraba laborando en Medellín, siempre tuve los elementos de protección personal, siempre nos exigieron tener los elementos de protección personal. Cada vez más, antes de tener que retirarme, iban como que implementando nuevas medidas y como nuevos protocolos para el uso de los elementos. Yo sé que hay lugares, porque los tuve cercano pues, a mis compañeros de trabajo, en donde no les daban las dotaciones. En algunos momentos, incluso nosotros, a pesar de tener las dotaciones, comprábamos, porque lo que le daba miedo a uno era quedarse sin los elementos. Y como te digo, o sea, tanto en Medellín como en Barranquilla actualmente he contado con todos los elementos. No, si atiende un paciente sin un tapabocas o sin un elemento es porque yo quisiera hacerlo, cosas que no hago, porque realmente nos están entregando los elementos de protección personal. Sin embargo, eso no sucede en todos los centros, sobre todo porque de por sí la crisis de la salud viene hace mucho rato antes de pandemia. Ahora en pandemia, digamos que se pudo evidenciar al principio más la crisis, porque en lugares en donde obviamente había todo escaso y pues ahí fue donde se vieron quizás los médicos más afectados, los médicos que tuvieron que intubar o incluso fallecidos. ¿Y cuál era la otra pregunta? Qué pena. Que nos clarificaras un poquito de pronto el mito que sí. se tiene o la idea que se ha creado tan fuerte de cualquier fallecido lo hacen pasar por COVID, entonces ustedes en algunas ocasiones pasan como por malos, por decirlo así. Bueno, ¿Qué sucede en ese caso? es igual, gracias a Dios también, porque ya estamos casi que saliendo del segundo pico. Esperemos pues que la gente sí sea consciente y que pues obviamente la vacuna llegue pronto. Ha cambiado un poco, sin embargo, a ver, estamos en una pandemia en donde lo primero que nos dijeron era que todos los pacientes con síntomas respiratorios había que sospecharle COVID, ¿cierto? Y nosotros como médicos seguimos un protocolo. Nosotros no nos inventamos el protocolo por cada institución, son protocolos que ya vienen incluso desde el mismo Ministerio de Salud. Y si a mí me dicen como médico, todo paciente que te llegue con síntomas respiratorios debes hacerle la prueba de COVID o tienes que pensar en COVID, yo debo seguir ese protocolo. No es el médico que quiere inventarse, ¿cierto? Uno por ese lado. Lo otro, si me llega un paciente que lo traen en un paro, bueno, o sea, un paro respiratorio, pues llegó, digamos que ya a punto de fallecer, yo no puedo dejar de pensar que debe ser COVID, porque es lo que estamos viviendo hoy en día. Y mucha gente por el miedo de que se llegue a morir en un hospital, deja de acudir cuando tiene que ser. Entonces, lo mismo que te repetía en lo primero pues, que les comentaba, o sea, yo primero tengo que pensar en mí, porque yo también tengo una familia, así como mis compañeros tienen hijos, tienen papás, tienen abuelos, tienen familia. Entonces yo tengo que primero tener mis elementos de protección personal para poder atender a ese paciente que llega o ya casi a punto de morir o que llega buscando una atención. No todo el mundo que llega a un centro de salud en estos momentos tiene COVID. Eso es algo que hay que desmentir. O sea, las otras enfermedades siguen existiendo. Sigue existiendo el infarto, sigue existiendo la apendicitis, sigue existiendo eh, la neumonía por otro virus, o sea, u otras bacterias, sigue existiendo los derrames cerebrales, o sea, existen las otras enfermedades, existen las fracturas. Solo que en estos momentos, por la pandemia que vivimos y por lo rápido que se contagia este virus, tenemos que actuar preventivamente. Entonces, si tú llegaste por un dolor en el pecho, pero también tienes dificultad para respirar, mi deber es hacerte la prueba. Si yo llegué por un cuadro clínico, una apendicitis, pero luego digo que tuve contacto con alguien que ya sé que está positivo, aunque yo no tenga síntomas, yo debo hacerte la prueba. ¿Por qué? Porque tú tuviste un contacto. Y el llevarte a una sala de cirugía, tú, digamos que siendo un caso positivo, es exponer a todo un personal de salud porque te van a estar manipulando. Entonces muchas veces la gente piensa, no, es que fui por apendicitis y terminé con COVID. O sea, no es que sea así, sino que tú fuiste por una apendicitis, pero es que tú estuviste ayer con alguien que tenía COVID o hace 5 días. Entonces, listo, viniste por una patología, pero qué casualidad que tú estuviste con alguien que tenía el COVID. Me toca hacerte la prueba. Y así mismo es con lo de los muertos. No todos los muertos tienen que pasar por COVID. Nosotros hemos
digamos por decir así, dado certificados de defunciones pacientes que no eran COVID, sobre todo porque tienen sus patologías de base y saben que eso fue. Y ahorita mismo es más fácil porque las pruebas salen más rápido, pero al inicio de la pandemia, donde las pruebas se demoraban 14, 15 días y hasta 20 días en salir, pues obviamente yo no podía decirle al que vino con dificultad respiratoria, venga, hágale un entierro, si yo no tenía la prueba todavía negativa. Entonces debía morir con el título de que era COVID hasta que la prueba saliera. Pero hoy en día, como las cosas ya han cambiado y hemos podido avanzar un poco pues, en la pandemia, ya es más fácil determinar que si el paciente llega con otra sintomatología, sea otra cosa distinta a COVID. Sin embargo, eso es claro, si tú tienes síntomas respiratorios o tienes síntomas sugestivos o un caso estrecho con COVID, yo tengo que hacerte la prueba. Claro, de todas maneras, es muy fácil hablar cuando se está del otro lado de la orilla, ¿verdad? Pero cuando estás ahí enfrentando y la vida y la muerte directamente y sobre todo pues el temor, como lo bien decías, pues la salud primero por ustedes mismos, porque ustedes son primero humanos y también tienen familia. A propósito, entonces, de pronto una anécdota positiva o agradable que recuerdes en tu labor médica y otra experiencia que tú digas, bueno, no fue tan agradable, pero bueno, se sigue adelante a pesar de eso. Pues bueno, anécdota positiva, creo que realmente, yo creo que en estos momentos con la pandemia no hay anécdotas positivas, porque todo esto ha sido de verdad muy, pues como caótico, como muy estresante para todos, ¿cierto? Más que anécdota, me gustó el equipo de trabajo que yo pude desarrollar con mis compañeros en la León 13, porque nosotros, a pesar de estar viviendo una situación tan estresante, tan angustiante y tan desconocida para todos, logramos entender que éramos uno para todos y todos para uno. Entonces yo pienso que más que, como te digo, una anécdota, era ver que si uno se iba a enfrentar con una sospecha de COVID, éramos todos pendientes de esa persona. Éramos pendientes de que si tuviera los elementos, de que cuando saliera hacerle todo el protocolo de desinfección. O sea, era ver cómo realmente uno se puede preocupar por la otra persona. Entonces no es una anécdota directamente, pero me parece que es como algo resaltar, sobre todo en estos momentos donde es más importante este virus te está enseñando que no tienes que pensar solo en ti, sino también en el otro, o más en el otro que en ti mismo. Entonces, esa fue como, digamos que lo positivo de todo eso. Y lo negativo sí serían muchas, desde la parte laboral, y de hecho muy reciente, a uno le dicen o le indican o le dan la idea de que es que a los niños no les da COVID, o a los niños les da muy suave, o a los niños no les da tan duro y bla, bla, bla. Pero me tocó hace poco vivir la experiencia de un niño de 2 meses fallecido por COVID. Y ahí uno ve incluso que todo empieza desde la casa. Papás que no se cuidaban, papás que incluso al momento de llegar sin tapabocas, papás que tenían síntomas respiratorios y ellos ni siquiera prestaron atención. Y era un bebé que no tenía la culpa de lo que estaba sucediendo y que quizás si hubiese podido evitar lo que sucedió, el desenlace, si hubiesen tenido por lo menos las medidas adecuadas en casa. Entonces, de por sí ver un paciente fallecer es duro para cualquier médico, ver un niño fallecer es mucho más duro. Y más en algo que realmente puede ser prevenible, pero que lastimosamente llegó tarde a un centro de salud. Entonces, eso marca muchísimo y es de las anécdotas que no olvidaré y espero que pronto haya una solución para esto para que no sean más los niños afectados por la pandemia. Y esperemos que pues todas las personas que te están escuchando, de verdad, pues tomemos un poco más de conciencia, sobre todo porque hay personas que siguen negando que el virus existe, siguen oponiéndose a un hecho histórico, tal vez desprevenidamente o por falta de conocimiento, entonces no tomamos las medidas precisamente para evitar este tipo de cosas. Sí, Dani, y de respecto a eso, sin el ánimo de entrar en como como en un miedo total, siempre a veces llegamos a los extremos, al de no creer o al de estar demasiado prevenido y entrar pues en un absoluto aislamiento, ¿cierto? Sin entrar como en esas dos
extremos, realmente, ¿cuál es la diferencia entre COVID y gripe en términos de síntomas? ¿Cuándo realmente hay que hacerse la prueba y cuándo no? Bueno, eso es algo muy importante y pues estos espacios así le ayudan a uno como a poder llegar más a las personas. Y quiero que esto también se lo lleven todos para sus casas. El COVID no es solo gripa. Y eso es también algo que hay que quitarnos de la mente porque eso nos lo dijeron desde el principio, de cuando todo empezó. Porque empezó con neumonía allá en la China. Pero el COVID no es solo gripa. El COVID incluso en los niños se puede manifestar por diarrea. Incluso en un adulto joven puede ser una cefalea, un dolor de cabeza. Solo que la mayoría de los pacientes, como que la mayoría de los síntomas pueden estar asociados a síntomas respiratorios. Pero yo no puedo pensar que porque yo tengo una diarrea sin otra explicación, fiebre y no tengo gripa, entonces yo no puedo tener COVID. Incluso también debería pensarlo. Ahora, respondiendo a la pregunta de la profesora Joana, es difícil a veces diferenciar entre una gripa común o un resfriado común y el COVID, porque, como les decía ahorita, hoy en día todo paciente con síntomas respiratorios hay que hacerle la prueba. Eso es indicación del Ministerio de Salud. Sin embargo, yo no voy a encontrar con la misma intensidad y el mismo periodo de duración los síntomas en un resfriado común a que, por ejemplo, el COVID. Hay personas que cuando tienen un resfriado común pueden tener alguna pérdida del olfato, pero no del gusto. En cambio, que en un paciente con COVID es común, y sin embargo no es en todos, encontrar la pérdida tanto del olfato como el gusto. Los dos me pueden dar fiebre, incluso uno más fuerte que el otro, pero los dos me pueden dar la misma fiebre. Otra cosa es los estornudos. El paciente con un resfriado o incluso alérgico se va a caracterizar más que todo por estornudar, más que como tener una tos. Y el COVID no tiene por qué estornudar. O sea, el COVID, si yo estoy estornudando es porque justo en ese momento algo me dio alergia, pero no precisamente porque el COVID se caracterice porque tenga estornudos. El malestar en general, o sea, el malestar en el cuerpo lo tienen los dos. Y por eso les decía que es como más difícil diferenciarlo. Sin embargo, pues ahí es cuando uno sabe que si tiene síntomas respiratorios, si tengo fiebre, si me siento con malestar en el cuerpo, por más de que yo sepa que ayer estuve en Santa Elena y me resfrié, debo hacerme la prueba porque yo no sé qué personas alrededor mío estaban como para saber realmente que si es un resfriado o si realmente se trata de unos síntomas de infección por SARS-CoV-2. Sí, Dani, de hecho, o sea, son como tan parecidos los síntomas que uno llega pues como a confundirse. De hecho, cuando ha sido gripe, cuando no estaba el COVID, cualquier persona estornudado o tosía y uno dice, este ya me va a contagiar de la gripa, ya me la va a pegar porque uno sabía pues que ese era como el medio de contagio. Pero Así es. entonces con el COVID pasa distinto. Si bien la gente no tiene síntomas y no está la gente tosiendo todo el tiempo alrededor tuyo, ¿por qué es tan contagioso el COVID a pesar de las medidas de seguridad que uno toma? Lo que pasa es que el COVID es altamente contagioso porque a nivel de las células epiteliales o a nivel de las células que se encuentran en la nariz, hay unos receptores importantes que hacen que solamente con el mínimo contacto del el virus del SARS-CoV-2 con las células de esa nariz es muy fácil que se replique. Distinto a otros virus como los rinovirus en donde ellos no necesitan de ese mismo receptor para replicarse en el cuerpo. Entonces eso lo hace más contagioso. Yo solamente con hablar, solamente con respirar como tal, incluso estornudar, toser, cantar, puedo transmitir goticas en donde se encuentra el virus. Aclarando también otra cosa, el virus es el SARS-CoV-2, COVID-19 es la enfermedad. Entonces, si yo digo que tengo infección, debo tener infección por SARS-CoV-2 y si tengo la enfermedad, tengo el COVID-19, como para diferenciar también en términos. Entonces, el SARS-CoV-2 es muy fácil entrar al epitelio de la nariz y por ende, luego de que esté en la nariz, se puede replicar en todo el cuerpo. Mucho más rápido que cualquier otro virus, incluso de la misma familia de los coronavirus. Ellos no necesitan ese mismo receptor que tiene el SARS-CoV-2 para poder replicarse. Y eso es lo que hace al SARS-CoV-2 tan contagioso,
no mortal, porque una cosa es tener mortalidad y otra cosa es tener alto nivel de contagio. En este caso, el virus es muy contagioso, es altamente contagioso, porque solo con entrar en contacto con las células epiteliales a nivel de la nariz es capaz de replicarse muy rápido. Y ahí la importancia del distanciamiento de más de 2 metros entre una persona y otra, para que si la persona que tenga el virus, al momento de hablar, al momento de estornudar, al momento de toser, al momento de cantar, si lleva el virus en la gotica, pues si la gotica que expulsa tiene el virus, no alcanza a llegar al epitelio de la otra persona y no se alcanza a replicar. Entonces, eso es lo que lo hace tan contagioso, distinto a otros virus que requieren incluso un contacto mucho más estrecho y además no tienen ese mismo receptor, por lo tanto, no se van a replicar tan rápido. Qué importante de verdad, pues los protocolos de bioseguridad, que en ocasiones nos pueden parecer muy simples, como un distanciamiento, un tapabocas, lavado de manos, ¿cierto? Sin embargo, todo lo que nos pudiera evitar o inclusive a otros salvar. Háblanos, por favor, Dani, un poco de la vacuna, que pues vemos que pues en este momento incluso ya hay países que ya están en el proceso. En Estados Unidos ya son millones de personas que ya han sido pues vacunadas. Nosotros apenas nos disponemos pues como pues a la llegada de la vacuna, pero sobre todo, ¿qué nos dirías para contrarrestar un poquito los mitos que se tienen también acerca de la vacuna, como las teorías conspiratorias, que a veces escuchamos, que nos van a inyectar un chip, que a esto nos va a desarrollar otros, no sé, otros virus o no va a servir? Bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de la vacuna y por qué para ti es tan importante vacunarnos? Porque inclusive hay personas en este momento reacias a hacerlo. Bueno, yo como pediatra, futura pediatra, debo defender siempre la vacunación porque pues obviamente mi población es la que más se vacuna. Y realmente, a ver, si las vacunas no existieran, la mortalidad, creo que los niños no existieran tampoco, por decirlo así. Entonces, si las vacunas existen, es porque realmente tienen un significado importante en prevenir la mortalidad. O sea, en eso es lo que nosotros queremos impactar cuando hacemos cualquier ese tipo de vacunas. O sea, como impactar en cuanto a mortalidad. No es una vacuna, hay millones de vacunas actualmente en proceso de desarrollo para el SARS-CoV-2 o para la enfermedad del COVID-19. Y sí, mucha gente todavía cree, ni siquiera cree en la enfermedad, mucho menos va a creer en la vacuna, pero mucha gente cree que lo que me van a inyectar es un chip, lo que me van a inyectar es lo que tú decías, pues que me van, no sé, me van a poseer, yo no sé. Pues son muchas cosas que de verdad no tienen ningún sentido. El virus del SARS-CoV-2 existe, la enfermedad existe, y si a mí no se me ha muerto nadie en mi casa o muy cercano, es porque Dios me ama, pero por eso todavía no entiendo que existe. Porque es que la persona que se le murió o que tiene un fallecido cercano entiende la importancia de lo que está sucediendo. Y en esa misma medida entiende la importancia de acabar con esto lo más rápido posible. Y la manera de acabar lo más rápido posible con esto es vacunándonos. Porque lastimosamente eso de que el ser humano es civilizado, eso es mentira. Nosotros no somos capaces de adaptar o de adoptar las medidas que nos están diciendo. Si el ser humano fuera capaz de verdad de ser civilizado, de cumplir órdenes, de cumplir lo que me están diciendo que es para mi bienestar, cuando nos mandaron a aislar a todo el mundo, no tenía por qué haberse propagado más el virus. Eso tendría lógica. No. Si todos nos quedamos encerrados como nos dijeron, si todo el mundo estaba lavándose las manos como nos dijeron, si todo el mundo tenía su tapabocas como nos dijeron, ¿por qué se propagó el virus? Les pongo el ejemplo de lo que pasó en Medellín. Medellín es un ejemplo, digamos que de cultura, porque todo el mundo se encerró. Y realmente Medellín al principio de la pandemia, el primer pico, tenía unos niveles muy bajos. Uno no, pues yo que estaba incluso allá, yo encontraba mi centro de salud colapsado. Y la mayoría de los centros de salud antioqueños no estaban colapsados. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas estaban resguardadas. ¿Qué pasó? Que la economía del país no aguantó estar todo el tiempo encerrados, salgamos todos, vaya a hacer su vida,
cuídese, pero vaya a hacer su vida. Y en ese cuídese es cuando se pierde la civilización. Porque el cuídese fue salir sin tapabocas, el cuídese es, me fui a hacer una reunión con mi familia porque yo creo que ninguno tiene COVID. Me fui de paseo con mis amigos porque es que ninguno tiene COVID. Y ahí empezó a replicarse y ahí es cuando viene este pico de Antioquia o de Medellín tan alto donde entraron pues en alerta roja y todo lo que apenas están tratando de medio salir, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, si la pandemia está, si nos tiene bloqueados para tener la vida que nosotros llevábamos, yo necesito algo que lo elimine, por decirlo así, que lo erradique más rápido. Y ahí es cuando vienen las personas que de verdad sí estudiaron y no se quedaron siendo influencers solamente, a crear vacunas, a crear en un tiempo récord un montón de vacunas que aunque a todo el mundo le parezca absurdo que si se demoran tanto crear una vacuna, ¿por qué se la crearon en tan tiempo récord? Por la misma urgencia que tiene la economía, que tiene el ser social, o sea, que tiene el mundo de acabar con lo que está sucediendo. Y aclaro, no significa que al momento de que nos vacunen se va a acabar esto. Tendría que demorar más o menos 1 o 2 años más para decir que realmente erradicamos. Porque para poder hablar de una inmunidad de rebaño o tener como digamos una completa tranquilidad en cuanto al tener controlada la pandemia, tendríamos que estar hablando de una inmunidad o de una vacunación de casi el 80%. Y hay que ser realistas en el mundo en el que estamos, sobre todo nosotros que estamos en un país en vías de desarrollo, en donde dígame cómo va a llegar la vacuna o cómo van a garantizar que la vacuna llegue hasta el nivel sub-0 o hasta un indígena, ¿cierto? Porque ellos también deben vacunarse. Entonces no es una tarea fácil, pero yo, que soy una persona consciente, que soy una persona estudiada, que soy una persona que sé que el virus existe, que soy una persona que tengo a alguien cercano que falleció o que se vio muy enfermo con el COVID, quiero que me coloquen la vacuna. Una vacuna que sí está estudiada, una vacuna que no la sacaron a que se vaya a morir un montón de gente, una vacuna que antes de llegar a salir del laboratorio tuvo que pasar por más de 5 pruebas o 5 fases para poder decir que exactamente la vacuna sí sirve. Y no significa que sirven que no te va a dar el COVID. Esa es otra idea que hay que quitarnos de la mente. La vacuna lo que nos están ayudando es a disminuir los desenlaces fatales. El tener que ir a una hospitalización o a una intubación o el tener que fallecer. Entonces hay que quitarnos esa idea de que es que me van a vacunar y entonces ya no me va a dar y voy a salir al día siguiente con sin el tapabocas pues ayeras. No. O sea, yo sé que si me van a vacunar es para disminuir, digamos así, la probabilidad de tener que llegar a una UCI o en el peor desenlace de fallecer. Y si yo como joven creo que no me va a dar o que yo soy inmune o que a mí esa vacuna, mejor dicho, me dio los superpoderes, entonces piensa en tu mamá, piensa en tu abuelo, piensa en las personas que de verdad tienen alguna enfermedad ahí en las que tú tienes contacto. Porque como les decía al principio, esto no es una enfermedad en la que tú tienes que pensar solo en ti. Es una enfermedad en la que tú tienes que pensar que tus actos van a repercutir en las otras personas. ¿Cuál es la mejor vacuna? Todavía no se sabe. Hay muchas. Y a Colombia van a venir varias. No nos van a vacunar con una sola. Hay población que le va a tocar una, hay población que le va a tocar otra. Hoy en día, las personas que hasta el momento han fallecido o que han tenido alguna respuesta distinta a la vacuna han sido por factores de riesgo que tiene la persona como tal y los efectos adversos que se han visto han sido de alergia, de anafilaxia. No han sido directamente asociados como tal a la enfermedad. Entonces quiere decir que por lo menos la mayoría de las vacunas que van a traer han tenido, ya que han vacunado tanta gente por fuera, un buen desenlace, porque los efectos adversos, las personas que han salido desfavorecidas, sigue siendo muy mínimo con respecto a las ya vacunadas. Sí, es que definitivamente el ser humano cuando se enfrenta a lo desconocido o tiene pues adquiere o toma la posición de la negación o de la superstición. Entonces, realmente, por eso es importante, Dani, de verdad que nos hayas regalado este espacio para crear un poco más de conciencia y también como expandir el conocimiento. Tú mencionabas un término, inmunidad de rebaño, pues tú sabes que te van a ver y en este momento pues te están viendo
pequeños, jóvenes, no todos estamos como en un ámbito científico, manejamos ese término. Concretamente, ¿a qué hace referencia ese concepto de inmunidad de rebaño? A ver, eso es como si fuera, como, vamos, para que todos entendamos. O sea, básicamente el concepto es, yo necesito que varias personas alrededor mío hayan tenido la enfermedad para generar anticuerpos, y que quiere decir que, que esas personas que no tuvieron la enfermedad, como ya son tantas, no me vaya a dar. Es como si yo me encontrara en una piscina y en esa piscina empezaron a echar bolitas de pintura morada y empezaron a tirarlas al azar, al azar, al azar, al azar. Y en ese montón de veces que le aplicaron, a mí no me tocó, porque yo eché para un lado, me eché para el otro, no sé qué. Pero eran 20 personas y esas 20 personas les cayó el puntico morado, la bolita de pintura morada. Y la piscina ya está morada. Yo terminé morada, pero no fue directamente porque me dio la enfermedad, sino porque yo estaba en la piscina con mucha otra gente que terminó con el puntico morado y yo me terminé pintando de morado. Algo así más o menos sería la inmunidad de rebaño. Y eso es lo que estamos también tratando con la vacuna, que sean más las personas que están expuestas, para que esas personas que por fortuna no han tenido la enfermedad, como ya hay tantas, no tengan la enfermedad, porque ya hay otras que ya le han generado los anticuerpos para no desarrollarlo, por decirlo de esa manera. Sí, yo creo que bastante gráfico y creo que me aclara, pues a mí la primera, y espero que a otros que te están escuchando de verdad también. A propósito, hablando pues de este proceso de vacunación, pues la información que nos ha llegado es que van a comenzar primero con la población vulnerable, que son pues como los adultos mayores, ¿cierto? De una determinada edad o con preexistencias. Se nos genera una duda. ¿Por qué vacunar a estas personas, sino, por ejemplo, a la población joven, que es la fuerza vital de la sociedad, que son los que están saliendo a trabajar, pues porque llega un momento en que la sociedad dice, o nos morimos de COVID o nos morimos de hambre, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la lógica, de pronto tú que has escuchado, qué les han dicho, de vacunar primero a esta población, que si bien es la más vulnerable, pues es la que está efectivamente encerrada? Bueno, la Sociedad Mundial de la Salud, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, qué pena, fue quienes indicaron en un protocolo que ellos mandan pues a nivel mundial cuál es la recomendación de vacunar. O sea, todo lo que nosotros estamos haciendo del COVID a partir de que esto salió, todo viene dado desde arriba, que en este caso es la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La OMS sacó un protocolo en donde colocaba en fases de vacunación 1A al personal de la salud y a las personas vulnerables. ¿Con qué objetivo? Con que, como les explicaba ahorita, lo que estamos buscando con la vacuna es disminuir mortalidad y disminuir como casos severos. Y para nadie es un secreto que para quiénes son los casos severos. ¿Cierto? Entonces, es entendible que primero sean el personal de la salud, porque son los que están en contacto directo y estrecho con el virus. Entonces, es como mandar a la guerra a un montón de gente anémica, sin fuerza. Pues, obviamente, tú necesitas primero tener a tus soldados bien para poder mandarlos a la guerra. Entonces, esa parte explicaría por qué primero el personal de la salud. Y con respecto a los adultos mayores, es queriendo impactar a la mortalidad. O sea, es como de todos los parámetros que hay que evaluar cuando esta pandemia ya empieza a cesar, e incluso pues que están evaluando día a día, el parámetro más importante cuando uno habla de enfermedad es evaluar o impactar mortalidad. Entonces lo que están buscando con la vacuna es impactar en eso, es mortalidad. Entonces, si yo sé que las personas que más se mueren son los ancianos, pues entonces empecemos por esa población. Sin embargo, no es una camisa de fuerza. Hay un país, Indonesia, donde ellos quisieron hacerlo al revés, y tiene lógica también. Ellos indicaron que su vacunación iba a ser primero por la población productiva, de 18 a 59 años, porque ellos indican, como tú lo acabas de decir, son la población que realmente trae el virus a la casa. O
sea, es la población que realmente trae el virus a los viejitos, por decirlo así. Entonces, que si ellos vacunan a esa población primero, tendrían de una u otra manera que disminuir mortalidad porque ellos serían los que van a estar en contacto con los viejitos que son los que se mueren. ¿Qué nos toca esperar? Ver cuál es el mejor resultado. Porque lastimosamente esta es una enfermedad nueva para toda la sociedad científica. Entonces es difícil juzgar como las fases como la está llevando, por ejemplo, Estados Unidos o como las piensan llevar aquí en Colombia o juzgar lo que está haciendo Indonesia. Nos toca esperar a ver cómo evoluciona y mirar realmente cuál será la mejor manera de vacunación. Pero eso es la explicación que nos dan hoy en día para entender por qué empiezan por la población vulnerable, es porque queremos impactar en mortalidad. Bien, Dani, tú ahorita mencionabas que realmente hasta que uno no lo vive, hasta que no vive el COVID en su familia y pierde un miembro de la familia, no lo entiende. Y yo creo que en esa parte tienes toda la razón. De hecho, yo creo que en el momento en el que estamos ya más de un año, en donde hemos recibido tanta información acerca de COVID, el nivel de conciencia debería ser mayor y no todo lo contrario que lo que hace Colombia, ¿cierto? Cada vez hay más indiferencia, cada vez se ven más personas en la calle sin autocuidado, sin el uso de tapabocas, etcétera. En esa medida, ¿qué consejo les darías tú a las familias de nuestra institución que anhelan volver a la escuela, anhelan volver a clase en el modelo de alternancia? De hecho, nosotros también, pero ¿qué consejos les das a esas familias? Ya para Yo que pienso vayan. que el mejor consejo, y eso se lo doy no solamente a la comunidad de Santa Cruz, sino a todo el que me pueda preguntar, es ponte un tapaboca, lávate las manos y distánciate más de 2 metros de las personas con las que estés. Yo puedo ser el ejemplo, no me lo han preguntado, pero yo soy el ejemplo de casi un año de pandemia y no he tenido la enfermedad. Y yo creo que no es, además pues de que Dios me debe proteger, es principalmente por seguir protocolos de bioseguridad. Yo puedo, en mi concepto, si yo fuera la coordinadora de un colegio, podría detener a mis estudiantes siempre y cuando exista la conciencia del uso del tapabocas, del lavado de manos constante y del distanciamiento. Si yo cumplo esos 3 puntos, yo puedo llevar una vida dentro de lo que cabe normal. Porque es que yo no necesito estar en un salón de clases abrazada a mi compañero. Yo sí sé que me utilicé las manos comiendo, incluso antes de comer me lavo las manos. Si estaba en un recreo, voy y me lavo las manos. Si llegué del colegio, me lavo las manos. Y el uso del tapabocas, como le digo, es una medida indispensable. No tengo por qué llevar la contraria a lo que ya se sabe que en estos momentos no lo estoy haciendo ni por moda, ni porque tal persona que pereza o porque el gobierno se lo inventó. Es llevar o portar un tapabocas porque eso me está a mí evitando llegar a una institución de salud para que me intuben o en el defecto, pues como te digo, lo más grave, que yo me vaya a morir. Entonces el consejo para los papás es una opinión muy personal y llevar a tu hijo no a pues a la alternancia. Es respetable el que no quiera, sobre todo si son conscientes de que tanto yo puedo tener la conciencia del autocuidado, pero también es respetable el que quieran tener la alternancia, el de ir unos días y otros no, siempre y cuando, como les digo, uso de tapabocas, lavado de manos constante y el distanciamiento social. Muchas gracias, Dani. Y sobre todo porque pues son hábitos que si en casi un año no se han creado en ciertos sectores o en ciertas familias, decir que hasta ahora los vamos a implementar sería complicado, ¿cierto? Pues sí tendría mis dudas porque venías al colegio lo que no has hecho durante 10 meses en tu casa, en tu barrio, con tus familiares, va a ser pues una cuestión como complicada. Bueno, Dani, pues realmente muchísimas gracias. Yo creo que es la oportunidad para agradecerte a ti en persona, a todo el personal médico, a todas las personas que han sido como ese escudo, que han recibido todo, ¿cierto?
como tú bien lo decías, a Dios gracias, pues hasta ahora no has tenido pues como que pasar como o padecer la enfermedad, otras personas no han corrido con la misma suerte, ¿cierto? Entonces, yo creo que las personas pues que estamos trabajando desde casa, a veces no dimensionamos el riesgo en el que ustedes están. De verdad, muchísimas gracias, pues no solo por acompañarnos este día, sino pues por toda tu labor. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Espero que mi poca información les sirva de algo. Y pues no, ojalá pronto podamos salir de todo esto que está pasando y poder tener una vida, entre comillas, más cerca a lo normal. Claro que sí. Muchísimas gracias, Joa, Dani, y gracias pues como a toda la comunidad por vernos. Y esperamos que esta información pueda salvar muchas vidas, de verdad. Y así como algunos pues todavía podemos contar con la suerte de estar con salud y de tener a los nuestros bien, pues que se pueda extender a todos. Muchísimas gracias y esperamos que hayan disfrutado de este espacio.